Gracias por estar en sintonía de este segmento, gracias por ser parte de ello. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo que ya lo hemos hablado anteriormente o lo hemos escuchado. ¿De qué te quiero hablar? Te quiero hablar referente a la tolerancia. Cómo la tolerancia puede ser parte de nuestra vida cotidiana, cómo la tolerancia puede afectar a una persona adulta, porque recuérdate que la persona adulta ya no está actuando, ya no está hablando igual, ya tiene su forma de pensar un poco diferente y nosotros como humanos o como padres o como hijos o como esposos, tenemos que tener esa tolerancia a los demás. Gracias por estar en sintonía. Yo soy Lenny Benavides y este es tu programa A los 50. Fíjense que la tolerancia es un punto muy importante porque nosotros tenemos que ser tolerantes hacia los demás. ¿Por qué? Porque recuerde que en la vida cotidiana que nosotros nos desarrollamos, hay mucha gente que tiene su forma de pensar, su forma de expresarse, su forma de hablar o de hacer las cosas. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo porque, pues recuérdate que cada una de las personas tiene su forma de expresarse y muchas veces, a veces la expresión que hace no es la más adecuada, pero sí nosotros tenemos que ir viendo y teniendo un poco de empatía hacia los demás para poder ser tolerantes. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una edad avanzada, una edad adulta, ya nuestros pensamientos, nuestras acciones ya no son las mismas. Ya muchas veces nuestra mente hay un poquito de confusión, hay un poquito de trauma, tal vez están con problemas, tal vez están en una situación crítica y nosotros no llegamos a entender a esa persona, cómo esa persona puede actuar, cómo esa persona puede hablar. Entonces, déjeme decirte qué es la tolerancia. Dice que la tolerancia es el respeto y la aceptación de las diferencias de ideas, creencias y prácticas de otras personas incluso cuando son contrarias a las nosotras mismas. Implica no imponer las propias opiniones, aceptar y apreciar la diversidad y reconocer los derechos humanos y las libertades fundamentales de los demás. Entonces, ven qué importante es ser tolerante. Ser tolerante es de que yo tenga que tener un poco de empatía hacia los demás, no importa que tal vez esa persona te esté hablando un poquito fuerte, tal vez es la forma en que la persona habla, tal vez no es que lo esté haciendo en contra tuya, sino que es una forma que tal vez tiene mala la audición, no sé. Hay personas, no sé si tú conoces de que hay personas que cuando hablan, hablan fuerte, como que nadie los escucha o no sé, pero es una forma a veces de desarrollarse. Entonces, no es que lo hagan en contra tuya, sino que es la persona se desarrolla de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que ser tolerantes con los demás. ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces actuamos de una manera irracional, donde tal vez no nos comportamos o no hablamos de una manera más sutil, más amable, más prudente. Entonces, nosotros queremos tener esa tolerancia hacia nosotros. Entonces, si nosotros lo queremos hacer, también tenemos que tener tolerancia a los demás. ¿Por qué? Porque es una forma de tener un poco de paciencia, de llevar una situación mejor, de poder tener esa empatía hacia la persona. Porque muchas veces la tolerancia no solo se da con las parejas, se da con tus hijos, se dan con las personas en que nosotros nos rodeamos, muchas veces en el trabajo, en las iglesias, en los lugares donde nosotros frecuentamos. Entonces, tenemos que tener ese tacto y tener esa prudencia para nosotros poder ser tolerantes. Dice que hay características que te pueden decir si qué puedes hacer tú o cuál es el respeto hacia los demás. Dice, respeta las diferencias y pensamientos de los demás. Es lo que les he estado diciendo. Tenemos que ser respetuosos porque mire, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien es su mundo, en su cabeza hay una forma de expresarse, una forma de decir las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener un poco de prudencia a la hora que le vamos a contestar a esa persona, porque posiblemente en el momento que te lo está diciendo, tal vez está pasando un proceso, tal vez está pasando una situación que tal vez nosotros no la vamos a entender y tal vez te está hablando de una manera no sutil, sino que una manera un poco brusca. Tal vez no lo hace en contra tuya, sino que es una forma tal vez de desahogarse. Yo sé que no tenemos que soportar ni aguantar tampoco a las personas que nos agreden, porque todo es con respeto, pero sí tenemos que tener un poco de empatía, un poquito de tolerancia hacia los demás para poder aceptar a las personas tal cual son, porque como siempre les he dicho, la aceptación es una parte fundamental para que nosotros nos podamos desarrollar y tengamos una vida mejor en nuestra vida cotidiana. Dice que nosotros también tenemos que valorar la variedad de culturas y la variedad
de expresiones. Recuérdese que en cada país, por ejemplo, tienen una forma de expresarse o decir las cosas. A veces en cada lugar o en cada región dicen palabras que tal vez en otros lugares es un poco pesado y tal vez para nosotros es algo normal. Entonces, antes de juzgar, antes de señalar, antes de hablar el por qué esta persona está diciendo de esa manera, no lo tomes personal, porque posiblemente no lo está haciendo con una forma para agredirte, sino que lo que está haciendo es hablarlo común y corriente como lo hacen en sus países. Entonces, no saquemos una conclusión prelimitar para decir que está hablando de ti o que se está burlando de ti o que te está señalando, sino que simplemente busquemos y preguntemos, porque posiblemente lo que él te está contestando o lo que ella te está contestando tal vez no es lo correcto o tal vez a ti se te hace imprudente o se te hace grosero, pero tal vez no lo está haciendo con esa intención, sino que tal vez es una forma que en su país tal vez lo dice, pero en otros países esa palabra tal vez no tiene un sentido tan bueno. Entonces, tengamos un poco de tolerancia hacia los demás, tolerancia hacia nosotros mismos, porque hay momentos que nosotros pasamos que ni nosotros mismos nos aguantamos en nuestro propio carácter. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de pensar en un momento, a los 2, 3 días o a la hora y ya cambiamos. Entonces, si nosotros personalmente pasamos por esa etapa de que los cambios emocionales nos afectan, imagínense cómo pasa las demás personas. Las demás personas afuera, que hay infinidad de problemas, que estamos pasando diferentes circunstancias, tal vez no lo sabemos sobrellevar. Entonces, cuando la persona se te acerca, tal vez no está molesto contigo, tal vez no te quiere agredir, sino que no haya la manera de cómo expresarse y decirte. Entonces es donde tú tienes que tener tolerancias a los demás, tolerancia para poder llevar la situación, tal vez que esa situación no te afecte, sino que después que haya pasado el tiempo, tal vez sentarte a hablar con esa persona y preguntarle qué es lo que está pasando, qué es lo que por qué él te habla de esa manera, claro, todo con educación, con respeto, hacerle ese tipo de preguntas, porque posiblemente no es que esté enojado contigo, no es que te quiera agredir, sino que está pasando un proceso tal vez diferente. Pero nosotros que estamos del otro lado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener un poco de tolerancia hacia los demás. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros mismos, tal vez hemos pasado tal vez esa etapa y hemos actuado de esa manera y tal vez a la persona que se lo hemos dicho no nos ha soportado y nos ha tal vez maltratado o nos ha dicho cosas que tal vez nos hieren y nos puedan perjudicar y pueda que esa relación se aleje. Entonces, seamos un poco tolerantes, seamos tolerantes hacia los demás, a sus pensamientos, a sus acciones, porque posiblemente no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos cuál es su vida cotidiana, no sabemos cómo se está desarrollando o cuáles son las cargas emocionales que esa persona trae. Entonces, pongamos en práctica la tolerancia en respetar a la persona, al esposo, al padre, al hijo. Seamos tolerantes, tengamos un poco de tolerancia hacia los demás. ¿Por qué? Porque parte de esa tolerancia nos va a hacer salir adelante, nos va a poder tener un ámbito social mejor, tal vez una coinonía familiar más fuerte y nos podemos desarrollar mejor. Dice, ¿cuál es la diferencia entre tolerancia y respeto? Dice que la tolerancia es más en general y se refiere a la acción y efecto de llevar algo con paciencia. ¿Y qué quiere decir respeto? Dice que respeto se usa para indicar como que estás venerando o acatando órdenes hacia alguien. Entonces, no es lo mismo el respeto que la tolerancia. Recuerda, la tolerancia es en la forma de que tú vas a referirte o la acción que está haciendo los demás y que tú puedas llegar a entender el por qué esa persona tal vez está teniendo esos cambios y que pueden llevarlo con paciencia, con mutuo acuerdo y poder tener una mejor relación. Y el respeto es más como veneración, dice que es como que te tengo que respetar porque tengo que acatarme lo que dice mi líder, lo que dice mi hermano, mi primo, mi esposo. Entonces son cosas diferentes. Entonces, en la tolerancia hay muchas cosas muy importantes. Dice, ¿qué nos dice la Biblia?
referente a la tolerancia. Nos habla del respeto mutuo, el respeto mutuo tanto como del padre, del hijo, de que tenemos que ser tolerantes hacia los demás, así como Dios ha sido tolerante con nosotros mismos. Recuérdese que nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto, solamente Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa tolerancia hacia los demás, tolerancia a nosotros mismos, tolerancia a nuestros hijos, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nuestros hijos están pasando en su vida cotidiana, cómo les van en sus estudios, con qué compañeros o cómo es la acción con sus maestros. Entonces, seamos tolerantes. Tenemos que tener esa tolerancia a los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros lo transmitimos, esa persona va a llegar a aprender de que puede ser tolerante con la otra persona. Dice aspectos claves de la tolerancia. Primero, respeto hacia los demás. Mire qué importante es. En la tolerancia tenemos que respetar a los demás, respetar su forma de pensar, respetar su creencia, respetar su religiosidad, respetar cuál es el ámbito social que se está manejando, porque no podemos manejar la vida de los demás, sino que tenemos que respetar a lo que ellos están haciendo y claro, siempre con un respeto mutuo, con esa tolerancia y mutuo acuerdo para tener una mejor relación. Número dos, dice, no juzgar a los demás. No juzguemos a los demás porque no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que se desarrolla en las cuatro paredes, qué es lo que pasa fuera del hogar, qué es lo que pasa en la iglesia, qué es lo que pasa cuando tú estás sirviendo dentro de una iglesia, cómo se está desarrollando el líder, cómo se está desarrollando el pastor. No podemos juzgar porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Fíjense que en nuestra vida cotidiana nosotros a veces nos desarrollamos en diferentes áreas o en diferentes trabajos y muchas veces la persona actúa de mal manera, tal vez por imprudencia, tal vez por falta de entendimiento o por muchas cosas. Y en vez de nosotros quedarnos callados y no juzgar y no señalar, lo que hacemos es murmurar. Y eso no está bien porque eso no es parte de la tolerancia. La tolerancia es que no juzguemos, que no señalemos y que no veamos los defectos de los demás, porque nadie es perfecto. Y si tú mismo te ves a tu alrededor, tú tienes muchos defectos también. Entonces, no veas los defectos de los demás porque tú lo tienes también, porque yo lo tengo también. Porque muchas veces señalamos, murmuramos, hablamos o simplemente empezamos a murmurar con los compañeros o los amigos o los familiares sin saber realmente qué es lo que está pasando. Número tres dice que tengamos ese amor hacia nuestros enemigos. Mire qué difícil es. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo si es el que me juzga, el que me habla, el que me critica, el que me pone en problemas con mis compañeros? No necesariamente tú tienes que tener una relación de amor y amistad, porque tal vez no hay esa comunicación, porque han pasado por procesos los dos diferentes, porque han habido tal vez confrontamientos, porque han habido palabras que tal vez han sido dañinas para los dos, pero eso sí, aceptarlo, dice, aceptarlo y darle ese amor, o sea, que él vea que tal vez no te vas a acercar como te amo, como te quiero, porque posiblemente te va a rechazar y te puede hasta tratar mal, pero sí tratar de llevar un ambiente más cordial, un ambiente más de amistad, un ambiente donde él sepa que tú no tienes nada con esa persona, que tú no estás contra esa persona, que al contrario, lo que haces es evitar cuando hay un tipo de comentario o un tipo de señalamiento o un tipo de burla entre las personas o en los que están hablando de ellas, sino que inyectar un poco de amor tal vez para el prójimo, tal vez para la persona que está hablando cosas que no debe, tal vez con las personas que se están desarrollando un poquito mal, tener ese poquito de empatía y tal vez hablar un poco y decir que tengamos ese amor a los demás, que tengamos ese amor hacia nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar y nos va a dar ese balance emocional que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana. También dice que hay límites de la tolerancia. Ok, hay límites, ¿por qué? Porque yo puedo ser tolerante, yo puedo actuar de manera diferente a poder actuar y poder sobrellevar la situación con las demás personas. Pero también hay límites. ¿Por qué? Porque también hay que ser prudente, porque también hay que tener un respeto, porque el hecho de que yo sea tolerante o de que tú seas tolerante no significa que te va a maltratar diciéndote palabras soeces o que te va a levantar la mano o que te va a agredir en frente de todos verbalmente. No, hay ciertos límites de la tolerancia. ¿Por qué? Porque yo puedo ser tolerante, tampoco nos vamos a poner a agredirnos mutuamente, a
a decirnos de cosas. No, tenemos que ser prudentes. Cuando hay ese tipo de situación, es mejor darnos la vuelta y irnos del lugar. ¿Para qué? Para poder despejar nuestra mente, para poder relajarnos, para poder estar mucho mejor y poder evitar tal vez un confrontamiento o una agresión, ya sea verbal o física. Entonces, hay ciertos límites. Tú puedes poner tus propios límites en la tolerancia. ¿Por qué? Yo voy a ser tolerante con la persona que no me acepta, que habla de mí, que me señala, que se burla. Hasta cierto punto yo voy a aceptarlo de esa manera y voy a tratar de llevar una mejor comunicación, una mejor de vida cotidiana con esa persona, pero si esa persona ya se quiere pasar de los límites, lo más adecuado es alejarse y tratar de evitar con esas personas que no te edifican. Dice también que la responsabilidad personal es bastante importante. ¿Por qué? Porque si yo soy responsable conmigo misma en el desarrollo de mi trabajo, en el desarrollo de mi ministerio, en el desarrollo de cómo estoy en nuestra vida cotidiana o cómo yo hago o digo las cosas, yo voy a tener ese respeto hacia los demás. Cuando viene ese respeto, también viene la tolerancia. ¿Por qué? Porque yo tengo que tolerar muchas veces. Hay cosas que, miren, en los trabajos creo que eso se da un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque en el trabajo hay formas y maneras que a veces tu jefe o tu supervisor te dice las cosas o la forma en que tú te vas a desarrollar o tal vez un compañero te dice las cosas. Entonces, vamos a ver esa situación un poco más tolerante. ¿Por qué? Porque yo ya voy a poder sobreactuar, ya voy a yo poder pensar y decir, ok, esto no está bien, esto en la forma que me lo está diciendo, en la forma que se está desarrollando o en la forma que me está hablando, no es la manera más correcta. Entonces, tengo que ser tolerante, no tolerante a que me agreden, que me humillen, que se burlen. No, simplemente tú tienes que ser más inteligente. Si esa persona de esa manera sabe que te saca de tus casillas, sabe que te está diciendo de cosas, lo más sutil es alejarse. Alejarse sutilmente, de buena manera, sin que esa persona vea de que lo que definitivamente pues no le das tal vez tanta importancia a lo que se está desarrollando o se está diciendo. ¿Por qué? Porque tú llegas a tener esa tolerancia hacia los demás, esa tolerancia a ti mismo, para poder tener esos cambios, poder tener una vida mejor y poderte desarrollar mejor en tu vida cotidiana. Y es difícil porque nosotros como humanos nos prendemos como mecha corta, como dicen en muchos lados. Entonces nos enojamos fácilmente, nos dicen algo y yo ya te contesto dos. No, tenemos que tener un poco de paciencia, tenemos que tener tolerancia hacia los demás. ¿Por qué? Para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra vida como cristianos, como hijos, como padres, como esposos, sea mejor, sea más sutil, sea más llevadero, para que nosotros tengamos una vida más próspera, una vida más calmada, porque tantas situaciones que hay ahorita de violencia, de cosas que se están dando alrededor, de acoso, de sin trabajo, negocios que se están cerrando. Entonces, la gente anda como agresiva, anda como a la defensiva. Entonces, tengamos un poquito de cuidado y seamos tolerantes hacia los demás para que nosotros tengamos esa tolerancia o la persona que nos toque sea tolerante con nosotros mismos. Dice, aspectos claves de la tolerancia. Hay aspectos muy importantes, por ejemplo, el respeto. Respeto hacia los demás. Respetemos para que nosotros mismos seamos respetados. No juzgar a los demás, amar a nuestros enemigos, los límites que nosotros tenemos que poner, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Hay una responsabilidad personal nosotros como humanos de tener que ser tolerantes hacia los demás para tener una vida mejor, una vida plena, una vida donde podamos ser mejores cada día y junto con tu ejemplo tú puedas ser parte de una aportación hacia los demás. Hay ejemplos bíblicos. Fíjese que en la Biblia habla mucho de la tolerancia, porque Dios nos ha tolerado a nosotros, ha tolerado nuestros errores, nuestros fracasos. Muchas veces nosotros nos quejamos, señalamos, no tenemos ese amor hacia los demás, pero aún así Dios ha sido tolerante con nosotros. Dios ha tenido esa tolerancia hacia nosotros. Fíjense que hay unos ejemplos bíblicos que son bien claves en la Biblia, como lo podemos ver en Juan 8:7, donde habla, dice, donde Jesús, deteniendo la liquidación de la mujer adúltera, es un ejemplo de tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Recuérdense en ese ejemplo, dice el Señor de que quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Entonces, eso es parte de la tolerancia, es parte de cómo Él nos incita a que nosotros seamos tolerantes hacia los demás. ¿Por qué vamos a juzgar a los demás? ¿Por qué vamos a señalar a los demás si no hacemos un autoanálisis de nosotros mismos, cómo nosotros somos, cómo nosotros nos desenvolvemos, cómo es que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana o cómo nos llevamos con los demás? Muchas veces nosotros no tenemos empatía con el compañero, con el amigo, a veces somos antipáticos y tal vez no nos llevamos. Y tal vez no es eso, sino que muchas veces tú lo que quieres es evitar y tener ese contacto directo para no tener ese tipo de pleito o ese tipo de enfrentamiento con el compañero. Entonces, vean que en la Biblia también nos habla de la tolerancia. Tú puedes leer y buscar versículos referentes a eso y hablan de la paciencia, hablan de la tolerancia hacia los demás. También lo podemos ver en Gálatas 2:11, donde el apóstol Pablo corrigió a otros cristianos a que mostraran prejuicio racial. ¿Por qué? Porque muchas veces parte de la tolerancia es de que nosotros nos burlamos de los demás por su ascendencia de otros países. Lo vemos racistamente, que es lo que se está hablando ahorita, que hay mucho racismo referente al hispano, al cómo nosotros nos hablamos, cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros hemos sido señalados por otras entidades y ahí empiezan los conflictos y ahí empiezan los enfrentamientos y ahí empieza a manifestarse ese odio racial, ese mal entendimiento entre unos a otros, porque quieras o no, todos somos hijos de un solo Padre, todos somos hijos de Dios, que es el que nos creó, que es el que nos trajo a este mundo. Entonces, tengamos esa tolerancia hacia los demás y principalmente tengamos esa tolerancia hacia nuestros padres, porque nuestros padres ya son unas personas adultas, unas personas donde ya el proceso de avanzamiento, ya su mente ya no es la misma, ya hay un cansancio, tanto físico, espiritual, ya su mente, ya tal vez hay otro tipo de pensamiento. Nuestros padres muchas veces ya están cansados, cansados de trabajar, cansados de los procesos, porque a veces han sido bastante duros, a veces han pasado por muchas circunstancias. Creo que cada padre, cada madre, cada persona que ha dado un sustento a alguien más, ya sea familiares, amigos o hijos, han pasado por procesos. Entonces, tengamos esa tolerancia, ese respeto hacia la persona adulta. ¿Por qué? Porque ya no son los mismos, los pensamientos ya no son iguales. Ya tus pensamientos, ya las cosas tal vez ya te afectan más sutilmente, ya te afectan más. Tal vez tu hijo te habla de una forma brusca, de una forma grosera. Entonces, ya el pensamiento de la persona adulta está más frágil, está más delicado, ya no es lo mismo, ya sus pensamientos son bien diferentes. Entonces, tengamos cuidado de cómo le hablamos a nuestros padres, a las personas que están en una tercera edad, porque ya son personas más frágiles. Tengamos esa tolerancia, ¿por qué? Porque nosotros vamos a llegar a esa etapa, porque tarde o temprano, si el Señor nos permite, nosotros vamos a llegar a la misma etapa que esa persona que tú estás viendo, que esa persona que tal vez estás criticando o le estás hablando feo o que no lo soportas porque no hace las cosas rápido o porque no accede a lo que tú dices. Tú lo vas a pasar también. Entonces tengamos tolerancia a esa persona adulta, porque esa persona adulta ha sido la que te ha protegido, la que te ha dado, la que te ha guiado, la que te ha dado techo, comida con el sudor y el esfuerzo de su trabajo. Es a la persona que tú le tienes que dar gracias todos los días. Gracias por tenerlo vivo, porque posiblemente hay personas que ya no están, hay personas que tal vez ya nos han abandonado y a estas alturas nosotros nos ponemos a pensar cómo nosotros fuimos con ellos, cómo nosotros, si nosotros fuimos tolerantes o no fuimos tolerantes con ellos. Entonces, hagamos una reflexión nosotros como personas que ya no estamos pequeños, que ya estamos en una edad avanzada, que ya estamos a los 50 o más, que tal vez ya estamos en otro proceso de nuestra vida, que tengamos ese entendimiento, ese amor hacia los demás, así como Cristo nos ha amado y nos sigue amando, porque Él ha sido tan fiel con nosotros que nos tiene aquí gracias a su misericordia. Entonces, veamos y tengamos esa tolerancia hacia la persona adulta. A veces hay que bañarlos, a veces hay que atenderlos, porque son como unos niños chiquitos, como que hay un niño pequeño de 7, 8, 9 años y va para bajito y se va haciendo más pequeñito. Es como un bebé.
Tengamos paciencia. A veces tú le dices cosas, no te entiende, vuélveselo a decir con amor, con cariño, con respeto. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ti a ser una mejor persona cada día, a ser mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor hermana. Al círculo social donde tú te mueves, va a ser mucho mejor, porque la tolerancia tanto con el hijo, el padre, el amigo, el esposo, va a ser más amena. Pero ante todo da el ejemplo, porque hay muchos hogares donde hay personas adultas, que tal vez nuestros padres viven con nosotros y están nuestros hijos, y los hijos son bien groseros con sus abuelos. No permitamos esa falta de respeto. Enseñémosles a que sean tolerantes, a que amen a la persona adulta, porque esa persona es la que nos dio la vida, es la persona que nos ha criado y nos ha fortalecido, y gracias a ellos llegamos a este mundo. Entonces, fuimos parte del desarrollo. Ellos fueron parte del crecimiento en lo que nosotros estamos acá. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos, enseñémosle a los demás a tener tolerancia y principalmente a tolerar a las personas adultas, porque ya no se desarrollan igual, porque ya hay cosas que tal vez ya no te entienden, que tal vez su mente ya no es fácil de asimilar. Entonces, hagámoslo nosotros mejor, hagámoslo que esa persona cada día se sienta mejor, se sienta amada, se sienta respetado y juntos, trabajando en la tolerancia, le podemos demostrar a nuestros hijos que es un paso que nosotros lo deberíamos de hacer y tú vas a dar ese ejemplo como padre, como madre, como esposa, para que tengamos esa tolerancia a mutuo acuerdo. Ves que Dios ha sido tolerante con nosotros y nos ha aceptado con nuestros errores. Entonces nosotros tenemos que tener una aceptación personal y ante todo tener esa tolerancia hacia los demás. ¿Por qué? Porque es un proceso que tarde o temprano nosotros lo vamos a pasar. Espero que este programa haya sido de bendición y pongamos en reflexión, seamos tolerantes a los demás. ¿Por qué? Porque es una etapa que tarde o temprano o que estamos pasando o lo vamos a desarrollar. Nosotros podamos ser una vida mejor y que en el ámbito social o el círculo en lo que nosotros nos desenvolvemos sea mejor. Proclamemos la tolerancia, hablemos de la tolerancia y demos ese ejemplo hacia los demás. Bendiciones.